Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cuál era su problema? Soledad. Soledad. Como pelícano en el desierto, como búho en la soledad, como solitario gorrión en el tejado. ¿Puede imaginarse cuán insignificante se sentiría un gorrión, si es que los gorriones pueden sentir, sin saber aquello que nosotros sí sabemos? Que Dios alimenta a los gorriones y que ninguno cae sin el permiso de Dios. Y el búho, tan pequeño, tan insignificante en el desierto, ¿a quién le importa? Pajarillos en el tejado, búhos en el desierto, insignificantes avecillas, raramente se las pueden ver, así que ¿a quién le importa? Lo primero que deseo decir es que la soledad es un hecho común. Paul Tournier, un notable psiquiatra sueco, dijo: la soledad es la más devastadora enfermedad de esta época. Y en una de sus grandes obras, Thomas Wolfe escribe: no piense que la soledad es una curiosa abstracción. No piense que la soledad es un fenómeno raro. Thomas Wolfe dice que la soledad, escúchelo bien, la soledad es un hecho central e inevitable de la existencia humana. Es decir, todos la tenemos, la experimentaremos. Y cuando llega no podemos evitarlo. Central e inevitable. Y no creo que solo la ancianita viuda, en su pequeña casita o apartamento, es la única que sufre de soledad. Los ricos y famosos también conocen la soledad. Leí acerca de un expresidente de los Estados Unidos y lo que él dijo referente a la soledad de la presidencia. Janis Joplin, quien fuera famosa estrella del rock en la década de los 70, tuvo el mundo a sus pies en lo que a entretenimiento se refiere. Pero Janis Joplin, en su apartamento en Los Ángeles, se inyectó en el brazo una sobredosis de heroína, que por supuesto le ocasionó la muerte. Allí la encontraron con toda esa evidencia en su brazo. Pero antes de hacer eso, Janis Joplin le había confesado a una amiga: después de que salgo del escenario, todo lo que hago es sentarme a mirar televisión, porque estoy tan sola, tan absolutamente sola. Y el historiador Wells fue un hombre con una mente extraordinaria, tal vez uno de los más grandes intelectos del mundo. Y este notable historiador, cuando cumplió sus 65 años de edad, dijo: soy un hombre muy, muy solitario. ¿Lo ve? Es como lo dijo Thomas Wolfe, la enfermedad central e inevitable de esta época. Pero después de todo, ¿qué es la soledad? Permítame decirle primero lo que no es la soledad. Soledad no es aislamiento. Soledad no es incomunicación. Permítame aclarar algo. A veces la soledad es buena y necesaria. Estar a solas con nosotros mismos. Usted puede estar a solas sin estar solitario. Pero si es una de aquellas personas que no puede estar a solas, entonces, mi amigo, mi amiga, entonces tiene un problema. Jesús frecuentemente se fue al desierto para estar a solas. ¿Sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas? Aquellas que no quieren mirar el rostro de Dios, que no desean enfrentarse a sí mismas. Y esa es la razón por la que millones de seres humanos están caminando o manejando o descansando con audífonos puestos, escuchando su música favorita, porque no quieren saber nada de los demás. No quieren verse forzados a pensar, no quieren enfrentarse con Dios, no quieren verse cara a cara con su propio ego. Por eso también pasan horas y horas frente a sus computadoras, navegando en la Internet, porque aunque pueden hacer contacto con miles y miles de personas en las redes sociales, lo hacen desde la fortaleza de su soledad, de su aislamiento. Aislamiento que no solo es físico, sino emocional y psicológico. Pero Jesús
se separó para orar. Hay una hermosa canción espiritual que dice: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Así que soledad no es incomunicación. Usted puede estar solo sin ser solitario. Pero diré algo más acerca de la soledad. Hay una diferencia entre estar solo, aislado, y ser solo, sin tener a nadie. Pudiera ser que usted no tenga a nadie, pero no está solo. Cuando está solo, pudiera ser que esté lejos de su familia y amigos, pero regresará y dejará de estar solo. También quiero decirle, mi amigo, que usted puede sentirse absolutamente solo, aunque se encuentre en medio de una multitud. De hecho, muchas veces, mientras más grande es la multitud, más solo se siente. Y puedo decir que entre los cientos y miles de personas que me están escuchando, algunas serán personas totalmente solitarias. ¿Sabía eso? ¿Sabe lo que dijo Thoreau? Él dijo: la soledad es un lugar en donde cientos de personas viven juntas en soledad. Personas que viven juntas en soledad. De hecho, a veces la multitud no hace más que realzar, aumentar la soledad. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿qué es la soledad? Soledad no es incomunicación. Es aislamiento, es el sentirse no apreciado, no amado, no necesitado, y peor aún, no necesario. Eso es soledad. Y recuerde que Tournier dijo que es la enfermedad más devastadora de nuestra época. Le diré que cada persona tiene tres necesidades básicas, psicológicas y espirituales. Primera, cada persona necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Segunda, como resultado de lo primero, las personas necesitan a alguien que puedan entender, que sepa cómo se siente, que pueda decir: lo comprendo, me importa. Y tercera, todos necesitamos ser necesitados, queridos, deseados. Ahora, si usted no tiene a quien amar, no tiene con quien compartir sus más íntimos sentimientos, si no tiene a nadie que le entienda y se preocupe por usted, si no tiene a alguien que lo necesite, que le quiera, importa muy poco cuánta gente esté a su alrededor, o cuánto dinero tenga, o cuán importante sea. Usted, hombre o mujer, sea quien sea, está solo o sola. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Por qué es un factor tan común? Quiero mencionar algunas de las causas. Una de ellas es el sentimiento de rechazo que muchas personas tienen. Han tratado de hacer amistades y han sido rechazadas. O tal vez han sufrido desengaño en alguna relación sentimental. Han sido despreciadas, ignoradas y por lo tanto sus emociones están aniquiladas. Tienen una profunda herida interna que no ha sido curada y no tienen el valor necesario para hacer un nuevo esfuerzo, ni tratarán de hacerlo para no arriesgarse a experimentar un nuevo fracaso. Otra razón por la que la gente se vuelve solitaria no es por su propia culpa, sino porque está experimentando una irreparable pérdida, o una pena intensa, o una profunda tragedia. Bajo tales circunstancias, se pierde el sentido de perspectiva. Siente como que en realidad a nadie le importa nada. Nadie verdaderamente entiende y ya nada parece tener ningún sentido. Job, en el Antiguo Testamento, pedía que le dejaran solo porque sentía que sus días eran vanidad, que nada tenía sentido. Cuando usted quiere hablar de un hombre solitario, bueno, hable de Job. De hecho, quiero compartir con usted algunos versículos del capítulo 19 del libro de Job, empezando en el versículo 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos
y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo ante sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Sabe lo que está diciendo Job aquí, entre otras cosas? Dice que su mujer pensaba que él tenía mal aliento. Eso es lo que dice. Mi aliento es repulsivo a mi mujer. Luego prosigue en los versículos 18 y 19. Aunque los muchachos me despreciaron, al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y eso sí que es muy triste, ¿no le parece? Otra de las razones para la soledad es el egoísmo. Repito eso. Otra de las razones para la soledad es el egoísmo. Usted no puede controlar cuando la pena, el dolor llega, pero el egoísmo a lo mejor sí puede controlarlo. Verá, hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Son personas egocéntricas, interesadas solo en sus propias vidas. Alguien dijo que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica, así como no hay vida más centrada que una vida vacía de egoísmo. Los egoístas viven en el prisma de vidrio de su orgullo y autosuficiencia, y esto es una forma de pecado. Y el pecado siempre nos separa, nos aísla y trae la muerte en nuestras relaciones. Por eso muchos viven en soledad. ¿Sabe? En un sentido extraño, por cierto, la soledad es algo que ya está en nosotros. En esta época en que vivimos, todo está tan despersonalizado. Los automóviles modernos desde el panel de instrumentos le hablarán a usted y le dirán, una puerta está abierta, póngase el cinturón de seguridad, ya es tiempo de cambiar el filtro y el aceite, no sea tonto, se va a quedar sin gasolina. Ya es suficientemente malo si tiene una esposa que continuamente le regañe como para tener que soportar que el panel de instrumentos de su carro también lo regañe. Estamos tan despersonalizados. Y cuando va a la tienda o al supermercado a comprar algo y va a pagar con su tarjeta de crédito, el cajero o la cajera inserta su tarjeta en una pequeña máquina. Lo puede hacer usted mismo. Espera unos instantes. Otra máquina imprime su recibo. Usted lo firma, guarda su tarjeta, toma sus compras y se va. Así de simple. Sin palabras, sin miradas, sin nada. Mi esposa Joyce y yo, durante una Navidad, fuimos a visitar a alguna de nuestra gente que vive sola. Fuimos a ver una ancianita que vive en un pequeño apartamento sola, en un área de la ciudad no muy buena que digamos. Ella tuvo que quitar el seguro de 3 cerraduras antes de abrirnos la puerta. Y ahí estaba ella, una preciosa santa de la iglesia, pero completamente sola, protegida únicamente por una puerta con 3 cerraduras. Déjeme decirle algo. Es parte de la época en la cual vivimos. Todos han sido despersonalizados. Gracias a Dios porque Jesucristo nos da un nombre en vez de un número. Cuando venga el anticristo, Él va a convertir a este mundo en un enorme campo de concentración y todos los seres humanos serán numerados. Pero quiero decirle, mi amigo, que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Juan el Evangelista dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Pero por ahora vivimos en una época de despersonalización. Estas y muchas otras razones hacen que esto que llamamos soledad sea un hecho tan común. Pero la soledad no es solamente un hecho común, sino también una fuerza paralizante y al mismo tiempo demoledora, devastadora, como la califica Paul Tournier. En una encuesta realizada entre personas que han sufrido ataques al corazón, el 50% de ellas declararon que se sentían deprimidos y solitarios cuando les dio el ataque. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas solitarias sufren ataques al corazón, o que la soledad es la causa de los mismos, pero sí es un factor que debe ser tomado en cuenta. Algunos psiquiatras han hecho pruebas con varios pacientes y dicen que el 80% de aquellos que buscaron ayuda psiquiátrica lo hicieron debido primordialmente a la soledad. Y todos aquellos que trabajan con personas con tendencias suicidas saben que la razón muchas veces es la profunda soledad en que viven. Nadie conoce, a nadie le importa, nadie entiende la soledad. Y si están equivocados o no, eso no tiene importancia. En sus mentes ellos lo ven de esa manera. Si usted ahora mismo se siente enfermo de repito eso. Si usted ahora mismo se siente enfermo de soledad, le invito a decir la siguiente sencilla oración conmigo, pero dígala con toda honestidad, con fe, con profunda fe, con confianza en Dios. Amado Señor Jesús, reconozco que muchas veces me siento totalmente solo, a pesar de que todas las personas, repito eso, a pesar de las personas que me rodean. Reconozco que mi soledad espiritual y emocional es el resultado de mi pecado, y vengo a pedirte que me perdones. Sé que tú entiendes mi soledad, porque tú la sufriste, pero también la venciste. Perdóname, ayúdame, bríndame la alegría de tu perdón, de tu amistad, de tu compañía. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador y Señor y te entrego el control de mi vida. Por favor, por favor, hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Y ayúdame para que yo nunca me avergüence de ti ni de tu palabra. Todo esto lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted repitió estas palabras de corazón con toda sinceridad, le puedo asegurar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Repito, le puedo asegurar bajo la autoridad de la palabra de Dios que Él ya le perdonó sus pecados y le ha hecho parte de la familia celestial. Y si hizo una decisión por Cristo, por favor escríbanos al respecto para regocijarnos con usted y poder orar por usted, para que Dios le ayude desde ahora y para siempre a caminar en sus caminos y que su vida transformada sea de bendición para los demás y traiga honor y gloria a Dios. Con tristeza debemos reconocer que hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Son personas egocéntricas, interesadas única y exclusivamente en sus propias vidas. Alguien dijo que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica, así como no hay vida más centrada que una vida vacía de egoísmo. Los egoístas viven en el prisma de vidrio de su orgullo y autosuficiencia, y esto es una forma de pecado. El pecado siempre nos separa, nos aísla y trae la muerte a nuestras relaciones. Desde las páginas de las Escrituras se nos da el remedio contra la soledad. Porque independientemente de quién sea usted o cuánto dinero o influencia tenga, sin que importe su abolengo familiar, más tarde o más temprano, por alguna circunstancia, usted tendrá que enfrentar la soledad. A lo mejor está enfrentando soledad ahora mismo. Mensaje. En el programa anterior comenzamos a estudiar los versos 6 y 7 del Salmo 102.
Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cuál era el problema del escritor de estas palabras? Su problema era soledad. Soledad. ¿Se puede imaginar cuán insignificante se sentiría un gorrión sin saber aquello que nosotros sí sabemos, que Dios alimenta a los gorriones y que ninguno de ellos cae sin el permiso de Dios? Y el búho en la soledad, ¿a quién le importa? Pelícanos en el desierto, búhos en la soledad, pajarillos en el tejado, tan insignificantes, raramente se los puede ver, por lo tanto, ¿a quién le importa? ¿Qué es la soledad? La soledad no es incomunicación, no es aislamiento. Y debo aclarar que a veces la soledad es buena y necesaria. Es bueno de vez en cuando estar a solas con nosotros mismos. Usted puede estar a solas sin ser solitario, pero si es que es una de aquellas personas que no puede estar a solas, entonces tiene problemas. Jesús frecuentemente se fue al desierto para estar a solas. ¿Sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas? Aquellas que no desean mirar el rostro de Dios, que no desean enfrentarse a sí mismas, que no quieren verse cara a cara con su propio ego. Soledad no es, pues, aislamiento, incomunicación. Jesús nunca estuvo mejor comunicado con su Padre que cuando estuvo a solas, orando. Y hay una gran diferencia entre y hay una gran diferencia entre estar solo, aislado, y ser solo, sin tener a nadie. Pudiera ser que usted no tenga a nadie, pero no está solo. Cuando está solo, pudiera ser que esté lejos de su familia y amigos, pero regresará y dejará de estar solo. Por otro lado, usted puede sentirse absolutamente solo aunque se encuentre en medio de una multitud. De hecho, muchas veces, mientras más grande es la multitud, más solo se siente. ¿Sabe lo que dijo Thoreau? Él dijo: la ciudad es un lugar en donde cientos de personas viven juntas en soledad. Y cada persona tiene 3 necesidades básicas, psicológicas y espirituales. Primera, cada persona necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Segunda, como resultado de lo primero, las personas necesitan a alguien que pueda entender, que sepa cómo se siente, que pueda decir: lo comprendo, me importa. Y tercera, todos necesitamos ser necesitados, queridos, deseados. Ahora, si usted no tiene a quien amar, no tiene con quien compartir sus más íntimos sentimientos, si no tiene a nadie que le entienda y se preocupe por usted, si no tiene alguien que lo necesite, que lo quiera, importa muy poco cuánta gente esté a su alrededor, o cuánto dinero tenga, o cuán importante sea usted, hombre o mujer, quien quiera que sea, está solo, está sola. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Por qué es un factor tan común? Quiero mencionar algunas de las causas. Una de ellas es el sentimiento de rechazo que muchas personas tienen. Han tratado de hacer amistades y han sido rechazadas. Tal vez han sufrido desengaño en alguna relación sentimental. Han sido despreciadas, ignoradas y por lo tanto sus emociones están aniquiladas. Tienen una profunda herida interna que no ha sido curada y no tienen el valor necesario para hacer un nuevo esfuerzo, ni tratarán de hacerlo para no arriesgarse a experimentar un nuevo. Repito, ni tratarán de hacerlo para no arriesgarse a experimentar un nuevo fracaso. Otra razón por la que la gente se vuelve solitaria no es por su propia culpa, sino porque está experimentando una irreparable pérdida, o una pena intensa, o una profunda tragedia. Bajo tales circunstancias, se pierde el sentido de perspectiva. Otra de las razones para la soledad es el egoísmo. Usted no puede controlar cuando la pena y el dolor llegan, pero el egoísmo a lo mejor sí puede controlarlo. Verá, hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Son egocéntricas
interesada solo en sus propias vidas. Alguien dijo que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica, así como no hay vida más centrada que una vida vacía de egoísmo. Los egoístas viven en el prisma de vidrio de su orgullo y autosuficiencia, y esto es una forma de pecado, y el pecado siempre nos separa, nos aísla y trae la muerte a nuestras relaciones. Por eso muchos viven en soledad. ¿Sabe? En un sentido extraño, por cierto, la soledad es algo que ya está en nosotros. En esta época en que vivimos, todo está tan despersonalizado. Estamos tan despersonalizados que cuando vamos a la tienda o al supermercado a comprar algo y pagamos con una tarjeta de crédito, el cajero o la cajera inserta la tarjeta en una pequeña máquina. A lo mejor nosotros mismos lo hacemos. Se espera unos instantes. Otra máquina imprime el recibo. Usted lo firma si tiene que firmarlo. Guarda su tarjeta. Toma sus compras y se va. Gracias a Dios por Jesucristo que nos da un nombre en vez de un número. Cuando venga el anticristo, él va a convertir a este mundo en un enorme campo de concentración y todos serán numerados. Pero quiero decirle que Jesús conoce a sus ovejas. Él las llama y les da un nombre nuevo. Y las ovejas conocen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero por ahora vivimos en la época de la despersonalización. Pero la soledad no es solamente un hecho común, sino también una fuerza paralizante y al mismo tiempo demoledora, devastadora, como la llama Paul Tournier. En una encuesta realizada entre personas que han sufrido ataques al corazón, el 50% de ellas declararon que se sentían deprimidas y solitarias cuando les dio el ataque. Y por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas solitarias sufren ataques al corazón, o que la soledad es la causa de los mismos, pero sí es un factor que debe ser tomado muy en cuenta. Algunos psiquiatras han hecho pruebas con varios de sus pacientes y dicen que el 80% de aquellos que buscaron ayuda psiquiátrica lo hicieron debido primordialmente a la soledad. Y todos aquellos que trabajan con personas con tendencias suicidas saben que la razón muchas veces es la profunda soledad en que viven. Nadie conoce, a nadie le importa, nadie entiende su soledad. Y si están equivocados o no, eso no tiene importancia. En sus mentes ellos lo ven de esa manera. ¿Sabe por qué mucha gente se vuelve alcohólica? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente come demasiado? Aunque usted no lo crea, debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente no puede comer? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente no puede dormir? También debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente duerme demasiado? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué la gente no puede concentrarse? Pues debido a la soledad. Son como pelícanos en el desierto, como búhos en la soledad, como gorriones en el tejado. ¿Acaso no dijo Dios que no era bueno para el hombre el estar solo? La soledad es una fuerza destructiva, devastadora, aniquiladora. Ahora comencemos a ver la parte buena. La soledad puede ser un enemigo derrotado. Y le quiero decir por qué. Le quiero decir cuál es la respuesta a la soledad. Mejor aún, déjeme decirle quién es la respuesta para la soledad. Su nombre es Jesús. ¿Me está escuchando? Solo Jesús es la respuesta para la soledad. Y le diré por qué. En primer lugar, Jesús entiende su soledad. Él sabe lo que es estar solo. ¿Sabe usted lo que es una profecía mesiánica? Es una profecía acerca de Jesús. Experimentó Jesús la soledad. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres.
Y en Juan 1:11 leemos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vivió una vida de soledad. Cuando Él murió en la cruz, fue suspendido entre el cielo y la tierra. Y porque Él cargó los pecados de todo el mundo, aun Dios, su Padre, siendo santo y justo, no pudo mirarlo. Porque la Biblia dice que porque la Biblia dice que Dios el Padre, teniendo ojos puros, no podía mirar la iniquidad del pecado sobre su Hijo, ni escuchar las burlas del populacho que le rodeaba. Los discípulos del Señor se olvidaron de Él. Desaparecieron. Y Jesús murió solo, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el rey David murió, él pudo decir, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Jesús tuvo que atravesar ese valle de sombra de muerte completamente solo. Y aun cuando él ya estaba frente a la realidad de la cruz, sus discípulos no lo entendieron. Él fue como un gorrión en el tejado, solo, totalmente solo. Ahora, ¿qué es lo que eso significa para mí? ¿Qué significa para usted? Le diré lo que significa. Él sabe cómo usted se siente, cómo yo me siento. La Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigo, está bien el estar solo, no es pecado. La soledad no es pecado. La soledad puede ser el resultado de su pecado, pero en sí misma no es pecado. Jesús estuvo muchas veces solo. Así que permítame repetirlo, Jesús sabe cómo usted se siente y quiere satisfacer las necesidades que usted tiene. Recuerda lo que dije al principio de este mensaje. Hay 3 necesidades básicas. Primero, usted tiene una necesidad, alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Ese alguien es Jesús. Y usted dirá, pero yo necesito a alguien que sea real. Y ahí está su problema, mi amigo, porque Jesús es real. Pero pastor, necesito a alguien aquí y ahora. Bueno, Jesús está aquí y ahora. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ya no les llamo siervo. Repito eso. Ya no les llamo siervos, sino mis amigos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Ahora no quiero sonar súper piadoso ni cosa por el estilo, pero sí quiero decir que Jesús es tan real para mí como mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la fe y mi prójimo. Jesús es real. Hablo con Jesús, camino con Jesús. Él es un amigo al que amo y Él me ama, y puedo compartir cualquier cosa con Él. Todos necesitamos a alguien que nos entienda, y Jesús lo hace. Él sabe lo que sentimos, se conmueve, sabe mi acostarme y mi levantarme, sabe mis idas y venidas. Aún los pelos de mi cabeza están contados. Él sabe. Él se preocupa. Él entiende. Todo lo que tengo que hacer es abandonarme en sus brazos porque Él cuida de mí. Pero ¿sabe lo que es realmente maravilloso? Él me necesita. Increíble, ¿verdad? Y yo soy su cuerpo, sus manos, sus ojos, su boca. Por eso oro cada mañana. Oh Dios, habita en mi humanidad. Señor Jesús, si tú quieres hacer algo hoy, hazlo a través mío. Estoy dispuesto y disponible. Vive en mí, habla en mí, ora en mí, adora en mí, actúa en mí. ¿Se acuerda?